están fuera el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Y de eso se trata el mensaje de esta tarde, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no?, de que la Navidad, pues, desgraciadamente hoy en día, pues, básicamente son reuniones familiares que están muy bien, son regalos, son, pues eso, árboles, y todo lo que tiene que ver con la fiesta, pero de lo que menos se habla es acerca del nacimiento de Cristo, que es la Navidad, la Natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y Dios, que dice Juan, que ha amado al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor don, el mayor regalo que Dios ha hecho a la humanidad se encuentra en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que haya hecho un regalo tan costoso y tan maravilloso como ese. De eso se trata la humanidad, de recibir ese regalo de Dios, que en Él está la vida eterna. A ver, ¿quién no le gustaría tener eternidad y vivir feliz, sin enfermedad, sin dolor, sin problemas, durante toda la eternidad? Eso es lo que Dios ofrece en estas fechas a la humanidad. Sin embargo, las personas pues están pensando en comer, beber, disfrutar, tener relaciones familiares y que todo eso que está muy bien, pero no reciben mucha gente el regalo de Dios. Así que en esta noche vamos a hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si lo deseas, pues te animo a que tomes tu Biblia y la abras en el capítulo 1 de Mateo. Vamos a leer un par de porciones acerca del nacimiento de Jesucristo en Mateo y también en Lucas, ¿no? Y enfatizar el mensaje de esta tarde en el significado del nacimiento virginal de Cristo. Por eso os decía antes que va más dirigido a aquellas personas que tienen sus dudas, que no creen, y esto pues pienso yo que les aclarará este mensaje acerca del nacimiento virginal de Cristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y luego en el capítulo 1 de Lucas, comenzando en el versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, si os habéis fijado en ambos pasajes, el énfasis del texto está claramente en la verdad que Jesús nació de una mujer virgen, que su madre, quien le dio a luz, no tuvo relaciones con un hombre en el sentido físico. Este nacimiento es sin duda el más asombroso y sorprendente de todos los nacimientos en los anales de la historia humana. Y la historia ha registrado algunos nacimientos asombrosos también. El nacimiento, por ejemplo, de Isaac, de padres de casi 100 años, que fueron estériles toda su vida y se rieron ante la idea de que una mujer estéril diera a luz a una edad tan avanzada. Y sin embargo, el milagro sucedió y Sara dio a luz a Isaac. Y luego también está el nacimiento asombroso y milagroso de Sansón. La esposa de Manoa también era estéril, pero el Señor abrió su matriz y le dio un hijo. Un niño que no se parece a ningún otro niño que haya vivido jamás. Un niño que creció y podía despedazar a un león con sus propias manos. Un niño que creció y podría matar a 1000 hombres con la quijada de un asno. Un niño que creció y podría derribar un templo sobre miles de los enemigos de Dios. Un niño milagroso y un nacimiento milagroso. Y luego también tenemos el nacimiento de Samuel, de la estéril Ana, esta mujer que ansiaba tanto tener un hijo, y habiendo sido cerrado su vientre, el Señor también abrió su vientre y ella dio a luz a ese Samuel, a ese profeta, a ese sacerdote y ungidor de reyes. Y luego tenemos el asombroso nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, quien también se llamó la estéril, pero en su vejez, por un milagro de Dios, se le dio un hijo, de quien Jesús dijo que era el hombre o el profeta más grande que jamás haya vivido hasta su época. Bíblicamente e incluso históricamente han habido algunos nacimientos asombrosos. No nos tomaremos el tiempo para hacer una crónica de todos los increíbles nacimientos que han habido, pero también la historia registra los famosos quintillizos Dion, nacidos en 1934, que recibieron una atención internacional, y más recientemente los sextillizos de Stanek, que nacieron en Colorado en 1973. Luego pienso también en la pequeña Louise Brown en 1978, el primer bebé probeta, un resultado increíble de 12 años de investigación, donde el óvulo de la madre fue fertilizado fuera del cuerpo de la madre por el esperma del padre, concebido en un tubo de ensayo y colocado nuevamente en el útero, llevando a término completo hasta que nació el niño. Ese fue un nacimiento asombroso. Y el mundo, por cierto, ha hecho algunos avances monumentales, ¿no?, en términos de parto en estos días. Pero a pesar de que los nacimientos que os he mencionado fueron asombrosos, en algunos casos los bíblicos fueron divinamente el resultado de la acción de Dios, aunque ninguno de ellos se acerca al increíble nacimiento de Jesucristo. Ahora, la ciencia ha hecho algunas cosas interesantes en el área del nacimiento virginal, entre comillas. No sé si te das cuenta de esto, pero si tomas la palabra partenos, que es en el griego, que es la palabra para virgen, y tomas la palabra génesis, que es la palabra para nacimiento o comienzo, y las unes, obtienes la palabra partenogénesis, que es el significado
quiere decir una búsqueda histórica y científica. Los científicos, incluso hoy en día, estudian partenogenética. En otras palabras, la capacidad de producir un hijo de una virgen. Y literalmente significa nacimiento virginal. Y así las experiencias del laboratorio partenogenético continúan todo el tiempo mientras intentan producir vida entre las formas más inferiores de vida. Y han habido algunos resultados interesantes. Por ejemplo, dentro del mundo de las abejas, los huevos no fertilizados se convierten en drones y son una especie de partenogénesis. En 1886, Tikhomirov, un científico, desarrolló la capacidad para la partenogénesis artificial en los huevos no fertilizados de los gusanos de seda al crear un ambiente donde tuvo lugar el nacimiento. Alrededor de 1900, Morgan y Med pudieron comenzar a desarrollar los huevos de erizos de mar y gusanos marinos colocándolos en varias soluciones de sal y agua de mar. Y quizás lo más interesante de todo esto, en 1939 y 1940 hubo un científico llamado Pincus que produjo varios conejos a través de los efectos químicos de la temperatura sobre los óvulos. Ahora, esto ha sido parte y realmente el alcance de la capacidad de la ciencia partenogenética, pero nunca se ha tenido éxito en las formas superiores de vida y nada en el nivel humano, por supuesto, ¿no? Los nacimientos vírgenes a nivel humano son imposibilidades biológicas y ninguna explicación de la ciencia puede de ninguna manera explicar el nacimiento de Jesucristo. La ciencia no tiene explicación. Lo mejor que la ciencia podría hacer sería inventar algún tipo de posibilidad imaginaria de que María produjera partenogenéticamente un hijo, porque algunas circunstancias podrían haber ocurrido en el entorno de su cuerpo. Esa imaginación absolutamente imposible nunca podría dar a luz un hijo y te diré por qué. Los genetistas han demostrado sin lugar a dudas que los mamíferos, incluido el hombre, si se observa al hombre desde el punto de vista de su fisiología, tienen dos cromosomas X en las hembras y en los machos hay un cromosoma X e uno Y. Por lo tanto, cuando un óvulo no fertilizado duplicase sus cromosomas en respuesta a una estimulación artificial, ya que solo puede suceder en una mujer, y dado que una mujer solo tiene dos cromosomas X, una mujer si pudiera reproducir partenogenéticamente, solo podría reproducir ¿qué? Otra hija, una hembra. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna posibilidad científica para un nacimiento partenogenético que pueda explicarse de manera natural. Incluso si logramos permitir algo natural, María habría producido una hija, no un hijo, aunque incluso producir una hija es una imposibilidad absoluta. Cuando María dio a luz a Jesús sin un padre, Jesús nació niño. Y dado que el hombre humano determina el sexo del niño, es obvio que el sexo de la naturaleza humana de Jesús fue determinado por un milagro de Dios. Él es Dios el Hijo, y no fue producido partenogenéticamente como Dios la hija, a pesar de que a las liberacionistas les gustaría pensar eso, ¿no? Dios creó divinamente los cromosomas masculinos, los plantó en el cuerpo de María para que ella, sin ningún contacto con un hombre, pudiera producir un hijo varón. El nacimiento de Jesucristo se presenta solo como completamente inexplicable desde cualquier punto de vista natural. Él nació de una mujer que nunca había tenido relaciones con un hombre. Y Jesús mismo fue un hijo no producido por ningún padre terrenal en absoluto, sino por el Padre Celestial, quien debido a que creó todo lo que vemos, no encuentra difícil hacer nacer al Dios hombre Jesucristo, porque nada es difícil para Dios. Todas las cosas son hechas por Dios con el propósito expreso de su voluntad e intención.
El mensaje de la Navidad, como decía, no son regalos, no son árboles, tarjetas navideñas, escenas del pesebre y todo eso. Eso es periférico. El mensaje navideño es la encarnación de Dios nacido en carne humana. Y eso es lo que queremos comunicar cuando se nos da la oportunidad. Algunos líderes judíos, en el momento del nacimiento de Cristo, sin duda creían que el Mesías prometido sería el hijo de David. Deben haber creído eso. Estaban felices de cantar hosanas al hijo de David en su entrada triunfal a Jerusalén. Asumieron que el Mesías vendría a través de la línea de la realeza basada en 2 Samuel 7, la promesa hecha a David de Dios. Pero realmente no sabían nada más que eso. Y ciertamente no existía una creencia generalizada de que el Mesías sería una encarnación nacida de la Virgen del mismo Dios. De hecho, cuando Jesús afirmó ser Dios encarnado, le acusaron ¿de qué? De blasfemia. Y la misma negación existe hoy. El nacimiento virginal es atacado constantemente y es atacado porque la gente niega la deidad de Cristo. Ya sean ateos, escépticos, liberales u ocultistas, dos de los cuales vinieron a mi puerta el otro día mientras estudiaba y fueron los testigos de Jehová, que quisieron discutir conmigo de que Jesús no es Dios. Bueno, estoy preparado para eso, pero me sorprende, ¿no? Es sorprendente para mí que incluso en el marco del protestantismo, por ejemplo, una encuesta que vi de estudiantes en seminarios protestantes en Estados Unidos indica que aproximadamente solo el 56% de ellos creen en el nacimiento virginal. Y solo el 59% de las personas en las principales denominaciones creen en el nacimiento virginal. Y este está en declive. Ahora, si niegas el nacimiento virginal, tienes un gran problema. Primero, la Biblia miente. Así que acabas perdiendo toda tu autoridad. Dios, número 2, has eliminado la posibilidad de que Jesucristo sea Dios. Por lo tanto, todo el Evangelio es destruido. Pero afortunadamente la verdad no se establece por el voto de los estudiantes del seminario, ni se establece por el voto de las personas en las principales denominaciones. Pablo dijo que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios pierde por 20 millones a 1, Dios todavía tiene la razón. Aleluya. No determinamos la verdad por mayoría de votos, pero el nacimiento virginal es tan esencial que por eso es constantemente atacado. Y el ataque al nacimiento virginal es simplemente una forma de lidiar con el tema de negar la deidad de Cristo. Ve a Mateo 16 por un momento y vamos a mirar la escritura un poco más de cerca en este tema. En Mateo 16 encontramos un escenario típico que podría ser trasladado a nuestro propio tiempo de hoy. Cuando Jesús vino al distrito de Cesarea de Filipo, que se encuentra en la zona norte de Galilea, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, hoy podríamos decir, ¿qué dice la última encuesta sobre el punto de vista popular acerca de Cristo, acerca de Jesús? Y aquí viene la respuesta. Le dijeron, bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías, y otros dicen que es uno de los profetas. Ahora, ¿qué tienen todos estos en común? ¿Son todos qué? Hombres. Son personas. Son seres humanos. La opinión común es que Jesús era un hombre. Tal vez un hombre reencarnado, tal vez un hombre resucitado, pero no obstante un hombre. Él es, dicen, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, o uno de los profetas que han vuelto a la vida. Pero nadie dice que es Dios.
Pero, sin embargo, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Simón Pedro en ese momento fue movido por el Espíritu Santo a abrir la boca y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los hombres dicen que es un hombre, pero Dios dice que es Dios. Y ese es el quid de la cuestión. Si sales hoy a estudiar el mundo que te rodea, encontrarás que el punto de vista popular es que Jesús era un hombre. Jesús era un buen hombre. Jesús era el mejor de los hombres. Jesús era el ejemplo más noble de la humanidad que jamás haya existido. Pero la respuesta es incorrecta. Él es Dios. Aleluya. Y es una verdadera encarnación de Dios en carne humana. También exige un nacimiento virginal. No puedes tener un ser que sea Dios y hombre a menos que los progenitores de ese ser sean Dios y el hombre. Y así Dios es el Padre y María su madre, siendo el resultado el Dios hombre, el encarnado, eterno Hijo de Dios. Ahora veamos el nacimiento virginal desde un par de ángulos, porque quiero que lo entiendas. Los fundamentos, en primer lugar, del nacimiento virginal. ¿Por qué creemos esto? Bueno, antes que nada, simplemente afirmamos porque lo creemos desde el punto de vista de las Escrituras. Entonces, el primer fundamento sobre el cual se construye el nacimiento virginal es la veracidad, autenticidad, inerrancia, inspiración y veracidad de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Eso está muy claro en los pasajes que hemos leído en Mateo 1:18 al 25 y en Lucas 1:26 al 33, donde se dice que Jesús nació de una virgen. Ahora, si niegas el nacimiento virginal, estás negando la verdad de las Escrituras. Si niegas la verdad de las Escrituras, estás negando la veracidad de Dios. Si niegas la veracidad de Dios, entonces tienes a un Dios impío. Sí, si tienes un Dios impío, podemos empacar todo y olvidarlo todo y vivir como animales, porque de todos modos nada importará lo que hagamos. Así que, atacando solamente el nacimiento virginal, todo lo demás también se desmorona, se cae. Entonces, lo primero es que el documento del Nuevo Testamento dice muy claramente que Él nació de una virgen. De hecho, para ilustrarlo un poco más, Mateo capítulo 2, después de haber seguido la declaración del ángel con los detalles del nacimiento de Cristo, lo afirma. Encontrarás algo notablemente ausente también en el testimonio del capítulo 2, y es que no existe ninguna identificación de José como el padre de Jesús. Y existe una amplia oportunidad para que eso se haya dicho, si es que debería haberse dicho. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, y ellos, está hablando acerca de los magos, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. También estaba José, pero dice, vieron al niño con María, su madre. Y luego notarán más en el versículo 13 cuando dice, cuando habían partido, he aquí un ángel del Señor se le apareció a José. No dice a José su padre, sino a José. Y le dice, levántate y toma al niño y a su madre. Versículo 14. Y él se levantó, y no dice que el padre se levantó, tomó al niño y a su madre. Y más abajo en el versículo 20 le dice, levántate y toma al niño y a su madre. Versículo 21, y se levantó y tomó al niño y a su madre. Ahora, tendrías que estar ciego para no entender el énfasis ahí, ¿no? María es la madre, pero en ninguna parte se alude a José como el padre, en ninguna parte, porque él no era el padre de Jesús. De hecho, el padre se menciona en el versículo 15, y allí dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, esto es en el versículo 1 del capítulo 11 de Oseas, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y eso es Dios hablando. Era una profecía que debía cumplirse. Dios es el Padre, María es la Madre, y con un Padre divino y una Madre humana tienes al Dios hombre Jesucristo.
Entonces, el primer fundamento del nacimiento virginal se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. El segundo está en el Antiguo Testamento. Vayamos al capítulo 3 de Génesis, a un texto muy familiar, y solo lo mencionaremos. El fundamento del nacimiento virginal no solo está en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. Y ahí, en ese texto, cuando la serpiente es maldecida por Dios debido a su parte de culpa en llevar a la raza humana al pecado, en el versículo 15 de Génesis 3, el juicio de Dios viene sobre esa serpiente, a Satanás, y Dios le dice: pondré enemistad. Eso es antagonismo, oposición entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, en un sentido general, en el que se podría entender esto, podría ser que no es nada más que una declaración de que los hijos de Satanás y los hijos del pacto o la promesa, la simiente justa, que eventualmente saldrá de Eva, lucharán unos contra otros, y podría ser una declaración general de que Satanás al final será derrotado por el hombre. Pero tiene que ser visto como más específico que eso. Porque ¿quién es el hombre que finalmente derrotará a Satanás? Si Satanás y sus hijos están en contra de la humanidad, y si Satanás herirá el calcañar de la humanidad, pero la cabeza de Satanás será herida por la humanidad, ¿qué hombre es quien golpeará la cabeza de la serpiente? Solo hay un hombre. Y ese hombre aquí creo que está más interesantemente identificado como la simiente de la mujer. Porque dice: y entre tu simiente y la simiente suya. Y es obvio que ninguna mujer ha tenido una simiente. Ninguna mujer ha producido a un hijo por sí misma o partenogenéticamente. Y sin embargo, aquí está la profecía que la simiente de la mujer provocaría la devastación de la serpiente. Y sabemos que en la cruz de Cristo y en la victoria que obtuvo allí, logró la devastación de Satanás y su condenación eterna. Y así, en un sentido en el que el mismo término, su simiente, alude a la realidad de un nacimiento virginal. Porque la única vez que una mujer tuvo una simiente fue cuando María fue impregnada por el Espíritu de Dios para dar a luz a Cristo. Ahora quiero que veas un segundo pasaje muy familiar en el Antiguo Testamento, que se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 14. No nos vamos a tomar el tiempo para desarrollar todo el contexto, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Simplemente leer Isaías 7, 14 y luego aludir al comentario que viene en Mateo 1, 22 y 23. Isaías 7, 14 dice: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí una virgen, y la palabra aquí para virgen es Adma en hebreo, que aparece 9 veces en el Antiguo Testamento. 8 de esas veces significa pura virginidad. Entonces, ese es su significado predominante y ciertamente su significado aquí, porque esa es la forma en que el escritor inspirado Mateo lo interpreta. Y Mateo, inspirado e interpretando a Isaías, nos da su verdadera interpretación. Entonces debería traducirse virgen. Algunas personas argumentan y dicen: no, eso solo significa una mujer joven. Bueno, si significa que una mujer joven, al estar embarazada y puede tener un hijo, eso no es nada especial. ¿Por qué? ¿Y cómo sería eso una señal de alguna importancia? Pero cuando dice una virgen que está embarazada y tiene un hijo y luego le llama Emanuel, eso es inusual. Las últimas 2 letras de Emanuel, él, es el nombre de Dios. Y la primera parte del nombre de Emanuel significa con nosotros. Cuando una virgen tiene un hijo llamado Dios con nosotros, eso realmente es inusual. Y Jesús usó esa palabra 3 veces en la parábola de las 10 vírgenes para enfatizar la virginidad. Lucas la usó 2 veces de María
y también la usó de las 4 hijas de Felipe cuando escribió el libro de los Hechos. Pablo, cuidadosamente en 1 Corintios 7, distinguió entre una virgen y una mujer soltera que se casó antes y se divorció, y una esposa que estaba casada. Juan registra la palabra como descriptiva de hombres que no tuvieron relaciones sexuales con mujeres, pero que fueron totalmente entregados a Dios. Así lo dice en Apocalipsis 14. Por lo tanto, la abstinencia sexual es esencial para el significado de partenos, de virgen. Entonces Isaías predice aquí el nacimiento de un niño, nacido de una virgen, cuyo nombre será Dios con nosotros. Y como dije en Mateo 1, 22 y 23, eso se interpreta muy directamente. Ahora, todo esto sucedería, lo que el Señor habló a través del profeta, que se cumpliría. Lo que dijo, he aquí una virgen, y Mateo usa partenos, que significa virgen, y nada más que virgen. Ella concebirá y tendrá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Entonces Mateo nos dice esencialmente lo que Isaías quiso decir. La ausencia total de intimidad sexual está ligada a la palabra partenos o virgen. María era virgen, y una virgen que tenga un niño es un milagro. De hecho, el texto se puede traducir literalmente: he aquí la virgen embarazada tendrá un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Dios ha descendido, se ha unido en este milagro, esa simiente de Dios con el óvulo de una mujer para dar a luz al Dios hombre. Esa es la señal, ese es el milagro divino. Y luego está Jeremías 31, 22. Y no necesitas recurrir a él, pero en Jeremías 31, 22 dice, y escucha esto: el Señor ha creado una cosa nueva en la tierra. Tener un bebé no es una cosa nueva. El Señor ha creado una cosa nueva. Escucha, una mujer abarcará a un hombre. Ahora, no podemos ser explícitamente dogmáticos al respecto, ¿no?, y a esta interpretación, pero es interesante si nos fijamos en la interpretación de los rabinos de este texto de Jeremías 31, 22. Ellos dijeron, por ejemplo, que seguro que este era un contexto mesiánico. Dijeron, el Mesías no tendrá un padre terrenal. Otro rabino dijo, el nacimiento del Mesías será sin defectos. Otro dijo, su nacimiento no será como el de los otros hombres. Otro dijo, el nacimiento del Mesías será como el rocío del Señor, como gotas sobre la hierba sin la acción del hombre. Entonces, cuando los rabinos miraron el texto mesiánico de Jeremías 31 y miraron ese versículo, vieron en él un nacimiento milagroso. Bien puede ser que incluso en el momento del nacimiento de Cristo, aunque la gran mayoría de las personas no esperaban que Él naciera de una virgen, y aunque la gran mayoría de las personas obviamente no creían que nació de una virgen, pueden haber habido algunos que entendieron esta interpretación rabínica de Jeremías 31, 22, que entendieron el significado de Isaías 7, 14 y Génesis 3, 15, y pueden no haberse sorprendido en absoluto cuando Jesús afirmó haber nacido de una virgen. Y por cierto, ese anuncio del profeta debe haberse dado a conocer. Deberían saberlo. El testimonio fue este, que Jesús nació de una virgen. Eso no estaba oculto. Por ejemplo, en Juan 7, 27, hablando de Cristo en comparación con el Mesías, hay una declaración interesante hecha por la gente. La gente dijo, pero sabemos de dónde es. En otras palabras, sabemos que Jesús vino de Nazaret. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. En otras palabras, simplemente no podían aceptar que Jesús era el Mesías, porque todos sabían que había venido de Nazaret. Y pueden haber tenido este persistente sentimiento de que habría algún tipo de nacimiento sobrenatural y grandioso, y Jesús parecía ser una persona tan normal y tan común. Entonces, algunas personas pueden haber asumido que el Mesías iba a nacer de una manera milagrosa. Otros pueden haber sabido que Jesús nació de una manera milagrosa. Y algunos no habrían creído que Jesús nació de una manera milagrosa. Pero en el Antiguo Testamento era claro,
Si tan solo hubieran entendido Génesis 3:15, Isaías 7:14, Jeremías 31:22 e incluso el Salmo 2, donde dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y así el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sientan las bases para el nacimiento virginal. Y te voy a dar la última base, la tercera base, que es la última. Hay más, pero mi mensaje tiene un tiempo limitado, que es Pastor John MacArthur, que se extiende demasiado, ¿no? La doctrina de la Trinidad. La Biblia enseña muy claramente que Dios es uno. Deuteronomio 6, 4 y 5, el Señor dice: el Señor nuestro Dios es uno. El Señor nuestro Dios es uno. Creemos en un solo Dios. No hay otros dioses. Y Dios no tolerará a ningún otro Dios. Y la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Lo que eso significa es que no tienes afecto por ninguna otra deidad. No tienes amor por ningún otro Dios. Debes amar al único Dios verdadero con toda la capacidad de amar que tienes, porque no hay otro Dios. Y entonces le das todo tu amor a Él. Ahora, si Dios fuera un solo Dios, podríamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas. No podríamos amar a más de uno con todo nuestro ser, como tampoco podríamos amar a un esposo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amar a alguien más de la misma manera. Si hubieran tres dioses, como a algunos les gustaría que creyéramos, entonces podríamos amar a dos y dejar a uno, o amar a uno y dejar a dos, o dar un tercio de nuestro amor a cada uno de ellos. Pero solo hay un Dios, y debemos amar a ese Dios con toda nuestra capacidad, y ese Dios se revela en tres personas. Y me preguntas, ¿tú entiendes eso? Por supuesto que no lo entiendo. Solo lo creo, no lo entiendo. Y no hay ninguna ilustración que haya escuchado que me lo haga más comprensible. Cualquier ilustración que haya escuchado sobre la Trinidad me confunde y disminuye la realidad de la Trinidad para mí. Pero aunque Dios es uno, y debemos amarlo totalmente como uno, Él tiene tres personas. Así lo vemos en las Escrituras. De hecho, en Génesis 1 usa el término Elohim para Dios. En el principio creó Dios, y el término es plural. Elohim es plural. En Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre, ¿qué? A nuestra imagen. Ese es el pronombre personal plural. En Isaías 6:8, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Dice Dios. Dios habla como una pluralidad. En Isaías 48:16 dice: acércate a mí y oye esto. No he hablado en secreto desde el principio, desde el momento en que estaba allí, soy yo. Y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Y esa es una declaración de ese Cristo preencarnado hablando sobre el Padre, el Espíritu y Él mismo. En Mateo 3, en el bautismo de Cristo, vemos a Jesús en el agua, la voz del Padre que se oye desde el cielo, diciendo: tú eres mi Hijo en quien tengo toda complacencia, y el Espíritu Santo descendiendo como una paloma, y tienes a los tres en el mismo momento, en el mismo evento. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo también están ahí. Al final de 2 de Corintios, conocen la hermosa bendición que viene en el versículo 14 del capítulo 13, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los tres miembros de la Trinidad en un mismo versículo son tres y sin embargo uno. Ahora bien, si Jesucristo es realmente Dios, entonces ocurrió el nacimiento virginal, entonces la encarnación es real. Esa es una secuencia lógica. Poniéndolo en frágiles términos humanos, no puedes tener a Dios nacido en este mundo a menos que Dios haya nacido Dios. No puedes hacer que Dios nazca para que el hombre sea Dios. Dios tiene que haber nacido para ser Dios, pero nacido para que el hombre sea hombre. Y así Él es Dios que impregna a una mujer
Y esta realidad el Antiguo Testamento lo exige. El Nuevo Testamento también lo exige. La doctrina de la Trinidad lo exige. Y entonces digo, si atacas al nacimiento virginal, eliminas la veracidad del Nuevo Testamento y acabas borrando el corazón y el alma de todo lo que sabemos que es verdad, la naturaleza de Dios y que es el 3 en 1. Si niegas el nacimiento virginal, niegas la veracidad del Nuevo Testamento. Si niegas el nacimiento virginal, niegas la veracidad del Antiguo Testamento. Si niegas el nacimiento virginal, niegas la esencia de la naturaleza de Dios como Trinidad. Si niegas el nacimiento virginal, niegas las mismas declaraciones del Antiguo Testamento acerca de Dios y del Nuevo Testamento acerca de Cristo, que se exigen que sean paralelas. Si niegas el nacimiento virginal, la suma de todo esto es que niegas tu propia redención. No hay salvación, no hay redención y estamos bajo la ley en cuanto a su maldición, estamos bajo la ley en cuanto a su condenación. Pero Jesucristo vino, nacido de una virgen, Dios de Dios y también del hombre. Él, y esto es importante de entender, Él como Dios tiene el poder de salvación. Él como hombre podía llenar el privilegio de sustitución, el Dios hombre perfecto que murió por nosotros. Así que afirma tu corazón ante el Señor en tu creencia en el nacimiento virginal de Cristo. Afirma eso al Señor y dale gracias por enviar a su Hijo. ¿Tú crees en Él? Él es tu Señor. ¿Has doblado tus rodillas ante Él? ¿Has aceptado la salvación, la redención que vino a traer? De eso se trata la Navidad. Se trata de algo tan profundo que va más allá de las trivialidades superficiales en que se ocupan las personas en estas fechas. Es algo tan profundo que solo Dios puede entenderlo completamente, mientras que el hombre puede obtener el beneficio completo de ello. Es algo tan profundo que gastar nuestro tiempo en las aguas poco profundas y las trivialidades de la preocupación del mundo de estas fechas es una afrenta a la santidad de este recuerdo. Así que afirma tu corazón en el significado del nacimiento de Cristo. Y si Él es tu Salvador, pues le das gracias. Y si no es así, invítalo a hacerlo y tendrás la mejor Navidad de toda tu vida. Amén.